semana, Shavuot, aquí de vos, que estén todos muy bien, que la hayan pasado muy rico, Baruch Hashem. Hemos pasado Shabbos, la fiesta de Shavuot, la fiesta de las semanas, tuvimos 2 días de Yom Tov, el sexto día Yom Shishi, y Shabbos fueron Yom Tov, así que Baruch Hashem, este Shabbat fue Shabbat de Yom Tov. Así que nos vamos a ubicar primero en el tiempo, con ayuda de Baruj, sean todos bienvenidos a nuestro Shiur. Ya estamos, Besat Hashem, estamos ya a 23 del mes 5, 24 ya según nuestra cuenta del año 26. Y estamos ya a 8 del mes de Sivan, Baruch Hashem. Año 5760. 86, 86, no 66, 86, Yom Rishon, primer día de la semana. Beshem Hashem Nacer Ben Sliach, con el favor de Hakadosh Baruj Hu, iniciamos. Hemos estudiado una sidra diferente a la que traíamos. Cuando tenemos un Yom Tov, estudiamos una parashá exclusiva para el Yom Tov. Así que la cuenta normal veníamos en Bamidbar, pero se hace un break para estudiar la sidra que corresponde, según nuestro Jajamín, a la fiesta del Shavuot. El segundo día de Shavuot, estudiamos de Barín 14:22, una porción de la parashá en la sidra de la parashá Re, de Barín. Y parashá es porción. Dentro de esta parashá, pues una parashá que es hacerte hacer. Así comienza la sidra en Devarim 14:22. Ahora, nosotros, eh, la palabra hacerte hacer es, significa diezmar, diezmarás. Realmente lo que significa. Tomarás el diezmo de la cosecha, pero hacerte hacer es diezmar, diezmarás. Hacer es la palabra 10. Y el más hacer, ¿no? La palabra 10. Hacer. Por lo tanto, la palabra hacer es una llave importante que abre los tesoros de la producción y al mismo tiempo los secretos del corazón del ser humano. ¿Por qué? Porque tiene que ver con dar, con diezmar, diezmarás, hacerte hacer. Vamos a explicar un poco muy bien. La misma raíz hebrea permite una lectura que transforme nuestra abundancia o en una ruina del egoísmo. La palabra hacer, que es Ain, Shin y Res, si se lee al contrario, se lee la palabra Rasha. Rasha significa malvado. La palabra Rasha es un rachete bod. La palabra Ratson Shelasmot, que significa todo para mí. En otras palabras, es egoísmo. Así que hacer también se convierte en la palabra Ashar o Sher, que significa enriquecerse. Por lo tanto, el, la palabra hacer significa enriquecerse, pero también significa maldad. El Midrash nos enseña que el hombre que se niega a dar lo que traducen en castellano como diezmo o su hacer, se transforma en un rasha, pues su rashon mod, o sea, su voluntad propia, o la voluntad para mí, traducen, es su egoísmo, se vuelve su único Dios. Según nuestros sabios en el Mosar, cuando dice, diezmarás todo el producto de tu semilla, hacerte hacer el kol de zareja. Nuestro Jajamín en la Gemara, en Ta'aní 9a, nos revelan el secreto que hay en el diezmo. Dice, hacer bishpi sheti asher. O sea, diezmo para que te enriquezcas. Es lo que dice. Por lo tanto, hay una gran bendición en dar. Y este tema es un principio fundamental en nuestra Sagrada Torá. Si miramos los temas que siguen allí en la porción que estamos leyendo, habla de diezmar para compartirlo con los pobres, habla de las condonaciones, ser generosos con nuestros hermanos, y preciso se estudió en el día de la entrega de la Torá. Pero vamos a hablar un poquito más adelante de la relación que tiene. Ahora, el egoísmo, que es Rasha, razón las dos, tiene que ver con la relación que tenemos con las demás personas. Y un Rasha o una persona egoísta es una persona que vive una ilusión.
de que lo que poseemos nos pertenece a nosotros por derecho propio. Y esa es la lógica de las cosas. La persona rasha cree que su mano es la fuente de la tebuá, producto de lo que produce en la vida, que es por su inteligencia, por lo que hace, por el esfuerzo que hace todos los días. Sin embargo, el hacer, el diezmo, es el acto de bitul, de anulación, del ego. Al entregar el diezmo, reconocemos que el 100% de la creación pertenece a Kadosh Baruj Hu, y que solo somos administradores temporales. Ahora, la medida de la rectitud frente a la pobreza y un esclavo, o a los esclavos, pero el contexto de Rey, que es en la Parashat donde, general donde encontramos esta porción, es claro. Casi el mandamiento del diezmo, la Torah nos ordena preocuparnos por el leví, el extranjero, el huérfano, la viuda. ¿Por qué esta orden? Porque quien no diezma se vuelve un esclavo de su propio ego. Ahora, esto no es un principio religioso, en el sentido de, sí es un principio, pero quiero darme a entender que la palabra religioso, la palabra religión es un mal concepto, pero esto no es un tema de la religión como tal. Esto lo vivimos todo el tiempo. El mundo se sostiene en este principio fundamental. Vamos a ponerlo de esta manera. El, el mal logra sostenerse porque hay alguien que aporta para él. Vamos a partir del fundamento de que el mal no es algo bueno para el mal. Pero aún el malvado que aporta para ese mal es generoso en el mal. Si no fuese generoso, el mal no puede sostenerse. ¿Cuántos grupos terroristas se sostienen? ¿Cuánta maldad en el mundo se sostiene? Eso no se sostiene gratis. Se sostiene porque hay gente que da y mucho para que se pueda sostener. Ideologías y filosofías que dañan la mente humana. Los niños, la familia. ¿Cuánto dinero aportan para estas causas? Impresionante. Es una generosidad también, pero una generosidad malvada, una bondad malvada, una bondad falsa. Aquella persona que, por ejemplo, tiene vicios como el alcohol, las drogas, o etcétera, etcétera, es porque tiene una bondad desenfocada para el mal. Y por lo tanto, su razón shlasmo, todo para mí, de una u otra manera, se tiene que tener una lectura doble de ese razón shlasmo. La voluntad para mí. La pregunta es, ¿por qué el que patrocina el mal es generoso con el mal? Nos hemos hecho esa pregunta. ¿Por qué el que es alcohólico es generoso con el alcoholismo? Miren a una persona alcoholizada o alcohólica, gasta dinero y es muy generoso con los demás. La pregunta es por qué. Psicológicamente, la persona que ayuda al alcoholismo, por ejemplo, en últimas, se está ayudando a sí mismo, porque él va a disfrutarlo. Quien aporta al mal, de alguna u otra manera, lo hace para sí mismo también. Pues aquí hay una lectura de que ese razón shelasmo, que es un egoísmo, vamos a cacherizarlo para mí. Entonces, lo escuché esto de Rab Abraham Cohen, que dijo lo siguiente: ¿por qué el padre o la madre aman a sus hijos? Cada uno de vosotros que sois padres. Seguro que amáis a vuestros hijos. Ahora, ¿pero por qué? La pregunta es, ¿por qué ama el padre a su hijo o a su hija? Dijo Rab Cohen, porque el padre ama la inversión que él ha hecho en su hijo. Por eso lo ama. Toda persona que da se une a eso que da. Por eso cuando la Gemara dice, ¿cómo se conoce el buen hombre? Perdón, ¿cómo se conoce el mal hombre? Aquel por su copa, por su ira y por su bolsillo. Raven Hammond nos lo enseñó y nos dijo, hay que leerlo de manera diferente. El, el buen hombre, si el mal hombre se conoce por ello, el buen hombre se conoce por qué celebra, por qué protesta y por qué invierte. ¿En qué invierte? De acuerdo en lo que invierte se conoce el buen hombre o el mal hombre. ¿Por qué? Porque dijo el sabio, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Entonces, razón Shilasmo, aunque es egoísmo, ese egoísmo es algo para mi interés. Así como alguien patrocina el mal, porque él va a quedar pegado al mal. Cuando alguien, por ejemplo, invierte en sus hijos, lo invierte también para su propio beneficio. Por eso los ama, por la inversión que tiene en sus hijos. ¿Cuál es el propio beneficio? Pues está establecido por nuestro Jajamí,
Y cuando ese padre vaya a rendir cuentas a Hakadosh Baruj Hu y le falte alguito, son sus hijos los que van a hablar por él. Cuando un padre deja hijos reshaín en este mundo que hacen el mal, entonces a él se la cobran. Pero cuando los hijos hacen Torah en este mundo, entonces el padre, el alma del padre que está allá, es beneficiado por cuanto dejó hijos correctos. Entonces sus acciones se le cuentan también al padre y a la madre, por cuanto ellos invirtieron en ellos para eso. Entonces, de una u otra manera, es un razón motos. Ah, cuando alguien invierte en Torah, invierte para que el mundo tenga mejor Torah haya Torah en el mundo, en una ciudad. Pero últimamente tú también te beneficias. Dicen los sabios que habrán personas que cuando fallecen van a dejar a los jugo. Entonces le van a decir, tuviste 1000 hijos. 1000 hijos. Yo tuve nomás uno, tuve dos, tuve tres. Yo no tuve 1000 hijos. Esos 1000 niños que tú patrocinaste para que la Torah llegara a ellos son tus hijos. ¿Por cuánto diste para eso? Ah, pero también le van a decir a una persona, todos esos muchachos descarriados que consumen drogas y se están matando la cabeza todos los días. Esa chica que está en malos pasos, toda esa maldad es tuya. No, yo nunca le dije que consumieran, pero tú patrocinaste todo eso. También del otro lado. O sea que el razón mod, aunque es un egoísmo, podemos cacherizar para el lado positivo. Los sabios dicen que lo único que no se puede cacherizar es la depresión. Por eso Amalek representa la depresión. Y la depresión no se puede cacherizar. Pero la ira sí se puede cacherizar. El enojo se puede cacherizar. El dar también se puede cacherizar. Para lo malo, para lo no bueno, para lo bueno. Por eso dice la Gemara, el mal hombre se conoce por su copa, por su ira y por su bolsillo. Ah, sí, eso se conoce el mal hombre. Por las mismas acciones también se puede conocer el buen hombre. ¿Por qué celebra? ¿Por qué protesta? ¿Y en qué invierte? También del lado derecho, del lado positivo, también se puede tomar de otra manera. Así que cuando una persona cultiva el ira shamay, el temor al cielo, comprende que la injusticia social nace de la idolatría. ¿Por qué? El yo. Pero un yo negativo, un yo para mal, un yo donde patrocina las cosas buenas. Yo cuando todo, para mí, el razón, el egoísmo, entonces se priva al pobre, lo que Hashem puso en las manos de cada uno de nosotros. Por eso el dicho que tenemos acá nosotros, o el dicho que Dios nos ha dado es, el bien que deseo para mí, lo deseo para otro. Pero en última también hay una recompensa por eso. La diferencia es que la recompensa que nosotros buscamos es como consecuencia de hacer el bien. En sí buscamos el bien por el bien mismo, pero todo en la vida tiene que recompensa. Una persona va a decir, no, yo sirvo a Dios sin ninguna recompensa. Sirva a Dios por el amor de Dios mismo, pero aún eso va a tener recompensa. Por eso el egoísmo, de la manera negativa, vamos a decirlo de esta manera, el egoísmo como tal, en su raíz original, que es negativa, es la disolución de la justicia social. El Rashal que prioriza su voluntad primero. Así que no solo daña al prójimo, sino que desconecta la Kedushá de la tierra. El Sefer Hajinut, un libro muy maravilloso, dice en la misma 397, explica allí que mediante el Maaser, el diezmo, Hakadosh Baruj Hu purifica nuestras posesiones. A sacar el Maaser, cortamos la fuerza del Yetzer Hara, internacional mal, que siempre susurra, esto es tuyo, no lo es. Ahora, sí o sí, es una obligación darse. ¿Por qué? Porque así funciona el mundo, así lo hizo Hakadosh Baruj Hu. Un Estado no se puede sostener sin impuestos. Igual, el bien o el mal, Dios guarde, se sostiene por manos. Hay un paso muy importante en la Torá, eh, en Bereshit, donde dice, la voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. ¿Qué significa? La voz se sostiene porque las manos lo sostienen. Si no hay harina, no hay Torá. El mundo funciona así. El problema no es el principio. El problema es dónde lo enfocas, en qué lo enfocas. La acción de dar puede generar mucho bien al mundo o puede generar mucho mal al mundo. Por eso el acto de hacer, o sea, diezmar, es la acción física. La intención es el bitul ha'atzmi, o sea, anular el ego. ¿Para qué? Para buscar
intenciones, perdón, sublimes. Siempre buscamos un beneficio. Amamos a los hijos porque hay una inversión de nosotros. Pero ¿cuál es la diferencia entre ese egoísmo puro y esa acción de interés, pero correcta? De que cuando una persona tiene su razón, Shela Small, inclinada al no bien, busca intereses que nacen de su propio instinto, de sus propias no buenas cualidades. Pero cuando alguien tiene su razón, Shela Small, enfocado en Hakadosh Baruj Hu, busca eh, intenciones, busca propósitos que no nacen de su instinto, sino nacen de haber aceptado la voluntad de Hakadosh Baruj Hu y haber estado de acuerdo con el bien de Hakadosh Baruj Hu. En otras palabras, el libro de Shmuel nos dice que el rey David peleaba las guerras de Hakadosh Baruj Hu. Ganar una guerra era su interés, pero era el propósito de Hakadosh Baruj Hu. Es como cuando vas a hacer algo por otra persona. Tu interés, el interés de él se vuelve tu propio interés, se vuelve tu propio propósito. Entonces, esa razón, Shelasmod, se transforma en que la voluntad de Dios es mi voluntad ahora. Aprendí esto de un jasí querido, que lo escuché cuando rezaba antes de ponerse su talí. Decía que tu voluntad, Hakadosh Baruj Hu, sea mi voluntad, y que mi voluntad llegue a ser tu voluntad. ¿Qué significa? Que la voluntad de Hakadosh Baruj Hu esté por encima de mí, y que yo esté tan anulado que mi voluntad sea la de él. Entonces, esa razón Shelasmod se convierte en que la Torah de Hakadosh Baruj Hu es mi Torah. Entonces, yo quiero que él conozca la Torah, porque ese es el propósito del Rey de Reyes. Por eso dicen, esto también dice la Torah en el libro de Shemot, que cuando Moshe Rabbeinu bajó y entregó la Torah de Hakadosh Baruj Hu, se le llama la Torah de Moshe Rabbeinu. Ahora, la Torah no era de Moshe Rabbeinu, la Torah era de Hakadosh Baruj Hu. ¿Pero por qué dice que era la Torah de Moshe Rabbeinu? Porque él se apropió como si fuera ella. Hakadosh Baruj Hu quiere que el mundo conozca de él, entonces yo tomo su causa y la hago mi causa. También son razones, no, pero es diferente. De ahí viene de que el que convierte su hacer, lo convierte en un oshir, en riqueza espiritual. Si la gente conoce Torah, ¿tú crees que Dios no nos va a enriquecer a nosotros? Pues coloco este ejemplo, maravilloso. Si tenéis a vuestro hijo, Joshua, alguien tiene a vuestro hijo y tuvo un accidente. De repente un vecino ve la necesidad del padre que está con su hijo herido y le dice, vecino, toma el carro o saca el carro, camine vecino, lo llevo al hospital y corre y se esfuerza y coge, mejor dicho, como si fuera una carrera de automóvil de la NASCAR. Y llega y el vecino necesita dinero, tome vecino, compre lo que necesita, ¿qué más necesita? Le traigo algo, etcétera, etcétera. Al final, el niño salió bien. Ya pasó el peligro, todo está bien. Dios guarde, ¿tú qué harías con ese vecino? ¿Lo sigues mirando igual? O por lo menos le das un pico, ¿no? Venga, vecino, querido vecino, pues tu problema se volvió el problema de él. Tu causa se volvió la causa de él. Y eso que hizo fue una bondad. Que en última Hakadosh Baruj Hu también lo va a recompensar, porque todo lo que siembras recoges. Pero eso, esa recompensa que él va a recibir, no la hizo por su instinto, lo hizo por el bien en sí mismo. Aunque también va a recibir recompensa. ¿Cómo piensas que Hakadosh Baruj Hu te va a mirar? Cuando tú te ocupas de la misión de él. Ahora, ¿por qué hay que dar entonces? Pues porque la misión de Hakadosh Baruj Hu en este mundo es para humanos, es en el mundo físico. Y el mundo físico se mueve con cosas físicas. Por ejemplo, para poder estar compartiendo esta Torah con vosotros, necesitamos un equipo de sistemas, necesitamos la parte física y necesita mi alma estar en un cuerpo físico para poder hablar. Expresar el amor, la Torah de Hakadosh Baruj Hu es físico. Por eso Hakadosh Baruj Hu estableció el Maaser. ¿Y de quién hay que acordarse? Primero el levita. ¿Qué hacía el levita? Pues compartir la Torah, enseñar la Torah al pueblo Israel. Eso es lo que hacía el levita. ¿Por qué? Porque la Torah es lo único que nos va a beneficiar a todos. Después viene el mercadito, después vienen las cosas físicas, después viene todo lo demás. Después viene
la medicina, después viene la salud, después viene todo lo demás. Primero la Torah. Por eso dicen los sabios, Ashir te vuelve rico, rico en sabiduría, rico en muchas cosas. Había un hombre que iba en el Rebbe. Bueno, llevaba el carro a su mecánico que quedaba cerca de la sinagoga. Entonces dejaba el carro allá y mientras lo arreglaban, iba a pedir consejo del rey en sus negocios. Entonces, el mecánico le hace una pregunta después de regresar. Le dice, patrón, yo veo que tú eres próspero, te va bien en todo. ¿Cuál es el secreto? Él le dijo así muy naturalmente, le dijo, bueno, cuando yo tengo preguntas, yo vengo a donde el rey y consulto y él me orienta qué es lo mejor que debo hacer. Entonces el mecánico, que no era judío, ni corto ni perezoso, pidió hablar con el rey. El rey entonces le atiende y él le dice, vengo a que me enseñes a ser rico. Entonces el rey le dice, yo no sé de economía, yo no sé de cómo hacerte rico. Pero no puede ser, le dice el rey. El hombre tal que siempre me lleva el carro a mí, yo lo veo que es un hombre próspero, que le va bien en todo. Y yo le pregunté cuál es la razón y él me dice, porque tú me aconsejas, ¿cómo puede ser que él no me digas que no sabe de riqueza? Entonces el rey le dice, bueno, lo que pasa es que la vida de él está en mi responsabilidad. Entonces yo le oriento para que haga las cosas como Dios quiere. Y automáticamente Hakadosh Baruj Hu lo va a enriquecer. Porque su hacer está comprometido con el propósito de Hakadosh Baruj Hu. Entonces Hakadosh Baruj Hu está comprometido con él. Como tú no estás comprometido con la misión de Dios, entonces tu economía tampoco es nuestra responsabilidad. El maaser está relacionado con la entrega de la Torah. El man matan Torah, el tiempo de la entrega de nuestra Torah. Diríamos que en el día de la entrega de la Torah deberíamos hablar de otra cosa, ¿verdad? Los sabios nos colocan esta porción de la Parsha, para hablar de el enfoque de mi voluntad. Y el enfoque de mi voluntad debe ser la Torah de Hakadosh Baruj Hu, que la recibimos para que el mundo conozca el nombre de Hakadosh Baruj Hu. ¿Por qué? Porque Dios desea que el mundo reciba su bondad, reciba el bien, porque para eso creó Hakadosh Baruj Hu el mundo. Pero sin Torah no se puede. Pero la Torah cuesta llevarla a todo el mundo. Por eso el Rasha, el egoísta, dice, todo es mío. Hakadosh Baruj Hu dice, no, 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 todo es mío. Este mundo es mi casa. Y yo te invité en ella para que tú recibas de mi bien. No lo destruyas. Y el bien en el mundo es mi Torah, la entregué a mi pueblo Israel. Tú vas a hacer que el mundo construya o no construya. Si lo vas a construir, sostén la Torah. Si lo vas a destruir, entonces aportarás para que el mundo se destruya. Entonces te vuelve un enemigo. Así como el papá con el niño y el vecino que lo ayuda. O imagínate que el papá, cambiemos la historia, que de repente el señor esté muy necesitado y el hombre, o sea, no es mi problema. Y va y guarda hasta la llave del carro y se acuesta a dormir. Y el señor llega para conseguir un carro, ¿cómo llegar? Etcétera, etcétera. Tiene dinero para, no le ayuda para nada. Que Dios guarde. El niño se agrava y puede morir. ¿Cómo cree que va a mirar ese señor, ese vecino? Que pudo ayudar y no lo hizo. Por la vida de su hijo. La Torah es la vida, no solo de nuestro pueblo Israel, es la vida del mundo. Principal. Por eso la relación entre Shavuot y Maaser, el Milán nos dicen, nos enseña, que así como Hakadosh Baruj Hu entregó la Torah al mundo, después de una preparación de purificación. El Maaser también es el acto de purificación de nuestras ganancias. El Midrash Tanjumá en la parashá que estamos estudiando. Entonces, relaciona la entrega de la Torah con el compromiso de Ismael. Así como la Torah fue entregada a través del diezmo, eh, los 10 mandamientos, a través de Dibrot. Así también Israel es obligado a diezmar, le hacer. Pues Hakadosh Baruj Hu pronunció los 10 mandamientos. El mundo se sostiene en el sentido de 10. 10 representa la totalidad, la santidad, la Kedushá. 10 abarca la totalidad de todo. El mundo de arriba son 3, y el mundo de abajo son 7, 6, nuestro tikkun, Hamidot, corrección de las cualidades, y el mundo del Maaseh, el mundo de la acción. Son 10 sefirot. 10 no es simplemente un asunto de, venga, ¿y cómo vamos a manejar la finanza de nuestro pueblo? Ah, pongamos el 10. No, 10 tiene que ver una razón importante. Por eso cuando se da Maaseh, se reconoce que Ein Od Milvado, no hay nada en el mundo sino Hakadosh Baruj Hu, y que todo es de Hakadosh Baruj Hu. Porque Dios hizo el mundo en 10 dimensiones, y 10 es la totalidad de Hakadosh Baruj Hu. Por eso cuando el hombre se vuelve un rasha, un egoísta de manera muy negativa,
intenta fragmentar esa totalidad, quedándose con todo para sí, y está negando la existencia de Dios y la soberanía de Hakadosh Baruj Hu sobre el mundo. Dicen nuestros sabios que aquel que no da más hacer, el gobierno se encaballa. De alguna u otra manera, la persona recibe, eh, va a dar ese más hacer de todo. Se lo van a sacar de todo. Por el lado positivo o el lado negativo. El yugo del gobierno, Dios guarde enfermedades, secuestros, robos, Dios guarde todo eso. El Arizal explica que el Shavuot recibimos la nueva alma, Neshama, Harashá, no me alma. Si el hombre no diezma, permite que ya se hará entonces, que ese rasha interno, ese egoísmo, esa parte instintiva, esas cualidades no corregidas, tome control de su abundancia. Entonces la persona va a tener que ir va a gastar ese dinero en cosas incorrectas, va a tener una tontería que lo va a llevar a meterse en problemas económicos. ¿Cuánta gente, por ejemplo, no se gasta su dinero en cosas indebidas, apoyando propósitos incorrectos, malgastando su vida, la parnasá que toda la soledad? Por eso la bendición solo reside en aquello que está oculto a la vista, dicen nuestros sabios. El rachá es aquel que todo lo quiere tener a la vista, bajo su control. Todo es mío, el mundo es mío. Los sabios dicen que cuando Noah salió del arca, uno de sus hijos bueno, unos dicen que lo castró, otros dicen que lo violó. La pregunta era ¿por qué? Porque no quería que tuviera más hijos. Porque solo eran ellos tres, el papá y la mamá y las tres esposas. Pero si tiene otro hijo, no va a quedar menos herencia. Tenían todo el mundo para repartírselo. Y sin embargo le quedaba pequeño. Sí, había otro hijo más. Cuando una persona es egoísta, eh, el mundo se vuelve pequeño para su ambición, para propósitos únicamente instintivos. Pero cuando son propósitos divinos, debemos aspirar al mundo, Señor del universo, cuando se trata de hacer la voluntad de Hakadosh. Por eso el contexto de la parashá, después del máster, es la ayuda del pobre a mí. Bajamín vinculan esto con Shavuot a través de la Megilá Ruth. Vemos que Ruth la Moabí, que es la Megilá que leemos en Shavuot, eh, vivía de lo que es el sistema de diezmos y leyes agrícolas proveía al pobre. Ella iba a recoger el campo de Boaz, que era el dueño de la tierra, el jefe ahí. Y esto representa el antídoto de Rasha. Él no solo cumple el máster, sino que actúa con generosidad extrema. La consecuencia del egoísmo cuando un miembro de una comunidad un día se comporta como un Rasha no egoísta, rompe el BRIC, rompe el pacto, se lleva en su amor. Y mientras advierte que aquel que retiene el máster provoca escasez en el mundo. De hecho, cuando no hay máster, viene injusticia social. Viene que un gobierno robe a la gente. Entonces, se levanten cosas feas para ese país. Máster es una gran bendición porque sostiene el mundo. No imaginamos lo que provocamos en el mundo cuando se hace para cosas correctas. No es dar a un muchacho que vaya a drogarse, a una persona que haga el mal. Eso es incorrecto. Pero aquel que diezma, dicen los sabios, se vuelve rico. No era un espíritu. Y todo aquel que retiene la caridad es un malvado. Por eso nuestros sabios lo dicen así, como leímos en el Tratado de Ta'anim. Y déjame terminar con la historia y la explicación de la primera palabra que está al comienzo de la parasha. Que aquí la tengo, la anoté aquí, pero vamos a decir esta historia. Yo personalmente la escuché. Una vez estaba en la oficina esperando hablar con un abogado, un asunto personal. Me citó en su oficina. Entonces, mientras llegaba me dijo, permítame, ya regreso y estoy contigo. Hay otro señor que llegó ahí que también estaba esperando al abogado. Entonces, mientras esperaba, me volteó la cara y me preguntó, me dijo, disculpe, ¿eres judío, verdad? Le dije, sí, señor, soy judío. Mucho gusto, mi nombre es Mal. Y me dijo su nombre y me dijo, yo trabajo hace 15 años con judíos. Mi patrón es judío. ¿Dónde? Le dije. Me dijo, en Panamá. Y que me dice, mi patrón tiene mucho dinero. Tiene mucho dinero ya. William Hashem, excelente. Él es así, observante, así como tú, es de barba y blanco, negro, sombrero, otra cosa. Todos son, yo trabajo 15 años y estoy muy contento y me va muy bien, es un hombre muy justo conmigo. Qué bueno, excelente. Y entonces me seguía contando el señor como entusiasmado. Y me dijo, yo le pregunté a mi patrón una vez, y le dije, ¿cuál es el éxito, la razón del éxito? ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la fórmula? Le dije. ¿Qué te dijo?
Me dijo, camina, te enseño cuál es nuestro éxito. Y me llevó a un lugar. Llegamos a ese lugar y me dijo, esta es la sinagoga. Me dijo, mira, este es el lugar más importante para nosotros. Más importante. Y entramos ahí en la puertica y me mostró un lugar que usted allá en había como una especie de armario, me dijo él. Dice, ¿dónde está la sagratoria? Me dijo, sí. Me dijo, este es el lugar más santo de la sinagoga. Y al lado estaba un señor de barba, estaba rezando. Y el señor que ves ahí es nuestro querido rabino, la persona más importante de la comunidad. Este es nuestro éxito, me dijo. Yo le dije, pero yo no entiendo, ¿vienen aquí a qué? A rezar y aprender la Torah. Y así salen, se vuelven ricos. Así enseñamos, nos volvemos ricos espiritualmente y aprendemos cómo hacer la voluntad de Dios en este mundo. Entonces, Akadosh Baruj Hu nos bendice por causa de que hacemos el propósito de Él en este mundo. Aquí aprendemos a ser seres humanos correctos. Aquí aprendemos a tener bendición. Por lo tanto, este es el lugar más importante para nosotros. Por eso trabajamos para sostener este lugar. Yo le dije que bueno que te lo hayas dicho y que lo hayas escuchado de él. Porque así es. Así es. La gente también mala va y se entrena en lugares. Por eso tenemos el mal que hay en el mundo. En el lugar se entrenan para eso. Algún lugar que alguien financia para eso. El problema no es el maaser que en muchas culturas lo toman como si fuera un festín o un festival de promoción. El problema no es el principio. El problema es la persona y el enfoque. Un carro lindo, una persona correcta, puede ser de bendición. Un carro lindo, en una persona incorrecta, puede ser para hacer mucho daño a una persona. Un cuchillo puede ser para cortar papas, carne, hacer una muy buena comida, para celebrar Shabbat, invitar a un amigo, invitar a una familia y todos alabar a Hakadosh Baruj Hu. Pero un cuchillo también puede convertirse en un arma para una persona que esté desequilibrada mentalmente o que tenga muchos sentimientos incorrectos. Todo depende, es el enfoque que le des. La parashá, dice, re anoji, dice, mira, yo presento. La palabra anoji es el rashete de la palabra ananapshi ketabit. Yo mismo escribí y entregué mi esencia. Estas palabras son las palabras de la esencia de Hakadosh Baruj Hu. Él nos dijo, cree el mundo para hacer el bien. Tú verás si te unes a ese bien y lo cargas y lo ayudas a llevar, porque todo lo que hay en este mundo es mío. Yo quiero que tú hagas el propósito mío. ¿Cuál es? Mantener el bien en este mundo. Así que Hakadosh Baruj Hu nos entregó la materialidad de este mundo. Con ella podemos hacer mucho bien o hacer mucho mal. ¿Por qué en 10? Porque en 10 se sostiene el mundo. En 10 representa el reconocimiento del rey, de Hakadosh Baruj Hu, de que todo es de él. Como todo es de él, yo uso lo de él para hacer el sueño de él. Es que tú y yo conozcamos el bien de este mundo, el bien de la Torah. Sata Hashem, Besiata Ismaya, tengamos entendimiento en estas palabras de manera correcta, Besat Hashem, y terminamos. Que tengan linda semana, todo lo mejor. Dale like a la clase, compártela, haz tus comentarios, preguntas. Que este shiur sea Refuah Shlema, Besat Hashem, de la señora Lea Batzara. Que pronto escuchemos buenas noticias, y Besat Hashem, que todo sea simplemente una historia linda para contar. También que sea la elevación del alma de la señora Laura Bonilla, Besat Hashem. Que también sea Refuah Shlema, todo el que necesite. Que sea Parnasá para aquellos que apoyan la Torah. Besat Hashem, aquí donde estén, que me esté escuchando. Si tú apoyas la Torah, Besat Hashem, que Akadosh Baruj Hu de Parnasá, con Shalom Bay, que tenga Bexodot Tobot, buenas noticias, para allá sin, Parnasá sin sufrimiento, sin vergüenza. Besat Hashem, todo lo mejor. Un abrazo, que Hashem les cuide, que tengan linda semana. Que la bendición de Shavuot siga con nosotros, Besat Hashem, y que hemos recibido la Torah. Ahora tenemos que sostener la Torah. Besat Hashem, mantener. Así como cuando alguien se casó, lindo. Ahora hay que sostener el matrimonio. Besat Hashem. Un abrazo, que Hashem les cuide, todo lo mejor, y hasta la próxima. Chao, chao.